lo que son posesiones demoníacas y vimos las 3 primeras cosas que utiliza Satanás para poder poseerse de una persona. Satanás actúa de manera ordinaria con las tentaciones. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Satanás nos pone tentaciones para ver si caemos. Esa es la manera ordinaria por la que Satanás trabaja. Pero luego tiene otras acciones extraordinarias. Por ejemplo, la siguiente es la infestación. Satanás infesta a una persona con ciertas cosas que nos perturban en nuestra vida. Ya vimos esas cosas. Y luego viene la tercera parte antes de la posesión, que es el hostigamiento. Ya Satanás no solamente nos perturba, ahora nos molesta. El hostigamiento ya es cuando Satanás ya puso la mirada en alguien y empieza a trabajar de manera directa, ya no de manera indirecta como con las tentaciones. Es decir, Satanás actúa con las tentaciones en todos, todos somos tentados por Satanás. Si no caes en la tentación, no hay ningún problema, ¿vale? El problema es cuando ya vamos en el hostigamiento, porque el hostigamiento está a un paso de la posesión demoníaca. Vamos ahora a ver, quiero leer con ustedes. ¿Sí leyeron el libro de Job que les dije o no lo leyeron? Espero que sí, y si no, les voy a leer una partecita del libro de Job, sobre todo el primer capítulo y el último. Ojalá ustedes después lo puedan leer el libro de Job, por ahí en una tardecita, que no tenga nada que hacer, en lugar de estar en internet, pueden leer el libro de Job y van a entender mucho de este tema. El libro de Job está en el Antiguo Testamento y habla de un hombre que era muy rico y que lo tenía todo, que no le preocupaba nada, pero que amaba a Dios. Ese era el gran detalle de Job. Voy a leerles la primera parte del libro de Job y vamos a entender algunas cosas por las que Satanás actúa. Dice: érase una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto. Fíjense nomás, era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 caballos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Fíjense todo lo que tenía Job, ¿no? En aquel tiempo, pues tener 500 burras, imagínense nomás, ¿no? La riqueza que tenía, era muy rico Job en esos tiempos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días la fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor había pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Aquí empieza lo duro. Apareció entre ellos el Satán. Uno de los nombres de Satanás, pues, es el Satán, ¿no? Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? Dios le dice a Satán, es un diálogo entre Dios y Satán. Fíjese en lo interesante del libro. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. ¿Dónde anda Satanás? Aquí está la respuesta: darme vueltas en la tierra y pasearme por ella. De ahí viene Satanás. Así le dijo a Dios: ¿de dónde vienes? De la tierra. Yahvé replicó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satán a Yahvé. Fíjense nomás, Dios le presume a Job, su hijo predilecto. Le dice: ¿te has fijado en mi hijo Job? Es un hombre recto, íntegro. No hay un hombre temeroso de mí como él. Y Satanás, malicioso, le responde. Fíjense nomás lo que le dice. ¿Te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves lo que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones?
Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé a Satanás. De acuerdo. Fíjense nomás, Dios le dice a Satanás, porque Satanás le dice, métete con sus posesiones, quítale sus riquezas, a ver si no vocifera contra ti. Contestó Yahvé a Satanás, de acuerdo, métete con sus posesiones. Le da permiso Dios, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satanás salió de la presencia de Yahvé. ¿Qué quiere decir? Esto es sabiduría pura en cuanto a la relación de Satanás. Es decir, Satanás, dice la palabra de Dios, que anda por la tierra deambulando. Y Dios le ha dado permiso para que se meta con las posesiones de Job. Pero le dice, pero a Job no lo toques. ¿Qué puede pasar con Job? ¿Qué puede pasar con nosotros? Miren, Satanás tiene el poder dado por Dios para tocarle las cosas a una persona, los bienes. Pero no nos puede matar. Satanás no tiene poder para matar a una persona. Sin embargo, Satanás es muy astuto y lucha para que nosotros nos matemos entre nosotros y ofendamos a Dios. Pero él no puede matar a nadie. No tiene ese poder. Dios no le otorgó el poder de quitarle la vida a alguien. Por eso le dice Dios a Satanás, métete con sus posesiones, pero a él no lo toques. Fíjense nomás. Y luego dice, un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo, estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos, y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espalda. Solo yo he podido escapar para contárselo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro en el siguiente mensaje. Ha caído del cielo fuego de Dios y ha pegado fuego y consumido las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contárselo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contárselo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, fíjense nomás. Se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza, después cayó en tierra en actitud humillada y dijo, desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Yo he escuchado a mucha gente que por cualquier cosita reniega contra Dios. ¿Por qué a mí me mandó esta enfermedad Dios? ¿Por qué a mí Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué Dios me hizo que me quitaran el trabajo? ¿Por qué Dios hizo que me... Pongan el ejemplo que quieran. Y eso es blasfemar contra la voluntad de Dios, Y eso indigna a Dios. Job era rico y tenía todo. Y Satanás se metió su cola, como ustedes y yo lo hemos dicho, ¿no? Metió su cola y trabajó para que se murieran los camellos y las ovejas y cayera fuego del cielo, dice aquí. Y siempre hubo alguien que dice, solamente yo pude escapar y vine a contártelo. ¿Quién creen que era ese mentado que dice, nomás yo pude venir a contártelo? Era Satanás. Solo yo pude escapar para contártelo. Solo yo. 4 veces aparece. Y fíjense la actitud de Job. Por eso Dios se fija en su amado Job.
Desnudo salí del vientre de mi madre, dice, y desnudo volveré a él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea su nombre. A veces nos roban 1,000 pesos o 100 pesos y renegamos y vociferamos contra Dios y contra los ángeles y contra los santos, y hasta dejamos de ir a la iglesia, como si eso fuera a ayudar. Yo ya no voy a misa porque Dios me quitó a mi hijo. Criatura, pues más debes de ir, ¿no? Como Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendita sea su santa voluntad. Job se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza y se humilló ante Dios en el piso. Y ahí dijo eso. Quiero distinguir varias cosas aquí muy importantes. Satanás actúa en la tierra. Aquí lo dice. ¿Dónde andabas? Y Satanás dice, dando una vuelta y deambulando por la tierra. ¿No? ¿Dónde anda Satanás trabajando? Pues aquí entre nosotros. Satanás fue creado bueno, ¿no? Fue creado bueno por Dios. Acuérdense que decíamos en el tema pasado, cuando decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles y de las invisibles. Cuando decimos de las invisibles, estamos hablando de la creación del demonio, junto con los ángeles, junto con los seres espirituales, que no tienen cuerpo, que no podemos ver, pero que sí existen, como son los espíritus de los ángeles y los espíritus de los demonios. Por lo tanto, Dios creó a Satanás, sí, pero lo creó bueno. Él, por su orgullo y su ego, se convirtió en enemigo abierto de Dios. ¿Y cómo actúa el demonio? Tentándonos a nosotros. Esa es su actitud y esa es su vida. Porque Satanás lucha para ofender a Dios. ¿Cómo? Satanás no vocifera contra Dios. Las ofensas que Satanás pueda hacer contra Dios no le ofenden a Dios. Lo que le ofende a Dios son las ofensas que nosotros, sus hijos, le hacemos. Por eso, antes de abrir la boca contra Dios, acuérdate de Job. Desnudo salí de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. ¿A poco ustedes cuando nacieron con trabajo? ¿Ya tenían una casa a su nombre cuando nacieron ustedes? ¿O ya tenían un carro del año allá a la puerta para el nene de que tenía un mes de nacido? No nacieron ni con el pañal puesto, criaturas, ni ustedes ni yo. Nacimos así, encuerados, nomás creados por Dios. Pero nos hemos llenado de cosas, de casas, de tierras, y nos hemos olvidado de Dios. Yo les invito de todo corazón a que pensemos en esto. Dios nos ha dado tanto, ¿y por qué nos quejamos cuando nos quita poquito? ¿Cómo ven? O cuando nos quita a alguien. ¿Por qué vociferamos contra Dios y no nos acordamos de que cuando nosotros vociferamos contra Dios, Satanás se burla y dice, mira, esta habladora no tiene nada de Job, tú la creaste buena, su mamá va a la iglesia y reza, y mira esta hocicona cómo es contra ti, qué bueno, eso me gusta, tú eres de las mías. Eso le gusta a Satanás, que vociferemos contra Dios, ¿no? Qué ejemplo tan grande el de Job. Callarse y decir y reconocer su miseria y humillarse y decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Cuando blasfemamos contra Dios, le damos toda la apertura a Satanás, y nos convertimos en sus aliados. Porque Satanás, ¿ustedes creen que se va a meter en una hocicona o en un hocicón que blasfema contra Dios? ¿Cómo creen ustedes? ¿Que sí o que no? No, pues ya es de Satanás ese hablador. ¿Ya para qué anda batallando Satanás? Satanás no anda tras de los blasfemos. Satanás anda tras de los que confían en la providencia de Dios y se callan y nos callamos. A veces nos estamos torciendo de coraje ahí en el hospital porque se nos está yendo el esposo o el hijo o el hermano y estamos ahí aguantándonos las ganas de gritar contra Dios. Y no griten y díganle, Señor, tú me la regalaste tantos meses o tantos años y si tu voluntad es que se vaya, lo acepto. No voy a vociferar contra ti.
¿no? Y eso habla bien de ti. La no blasfemia contra Dios. Porque una persona que blasfema, bueno, pues les digo, ya es aliada completamente del demonio, ¿no? Ya está, o sea, no hizo la actitud de Job. Por lo tanto, ahora vamos a ver lo siguiente. La existencia de Satanás en la humanidad. El libro de Job habla de un diálogo entre Satanás y Dios. El libro del Génesis, cuando Adán y Eva, ¿se acuerdan de la manzana? Que el demonio se le apareció a Eva en forma de ¿qué? De víbora. Y le habla y le dice, cómete del fruto prohibido y serás como Dios. Y le ganó a Eva la soberbia, ¿no? Y mordió la manzana y le dio a Adán. Y podemos ver innumerables de ejemplos en la Sagrada Escritura donde la presencia de Satanás está real y contundentemente ahí. Quien no crea en el demonio está contra una verdad de fe. Escúchenme bien. Hay cosas que se pueden creer o no, pero hay cosas dentro del todo cristiano, de todo católico, que no está discusión creer o no. Por ejemplo, la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Cristo presente en una hostia consagrada, en un vino consagrado, eso es verdad de fe, se tiene que creer. No está a ver si quiere creer el chamaco o no quiere creer. La virginidad de María Santísima, esa es otra verdad de fe. La asunción de María Santísima, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. Y la existencia del demonio es una verdad de fe, contenida en las Sagradas Escrituras. Es decir, si ustedes le quitan a la Biblia la palabra demonio y la palabra infierno, como el 20% de la Biblia le tienen que arrancar como unas 300 páginas, ¿cómo ven? Para que no salga nada del demonio. Qué bonita sería la Biblia sin el demonio, ¿sí o no? Puras cosas bonitas y preciosas. Ay, cómo me gusta leer la Biblia. No habla nada del demonio. Todos son ángeles, todos son sabios, todos son santos. No. La Biblia está plagada de ejemplos de la presencia de Satanás en la vida de hombres y mujeres concretos. Imagínense que alguien diga, no, yo no quiero que me hablen del demonio, yo nomás de Dios, yo nomás del cielo, yo nomás de cosas hermosas. No, pues arráncale a la Biblia como unas 300 páginas y ya te quedas con media Biblia. Y entonces sí, ya nomás lees cosas bonitas. Todo feliz, todos bonitos, todos curiositos. No se puede. La existencia del demonio es una verdad de fe que debemos creer. ¿Correcto? Vamos a lo que sigue. Bueno, quiero poner un ejemplo de un endemoniado en la Sagrada Escritura. Un endemoniado, bueno, antes del ejemplo, mejor vamos a ver qué es un endemoniado o qué no es. Dice que para poder determinar que una persona está endemoniada, esto lo dice un psiquiatra católico, dice que hay cuatro elementos en el ritual de exorcismos. Escúchenme bien. ¿Ustedes han ido alguna vez a misa y han visto que el padre cuando bautiza a un niño saca un libro de pasta roja? ¿Sí lo han visto, no? Un libro así delgadito de pasta roja. O cuando va a confirmar el obispo también saca un librito de pasta roja. O cuando va a haber una bendición de casa, a veces el padre lleva un libro de una pasta roja delgadito. Todos esos libros rojos que ustedes ven se llaman, escúchenme bien, se llaman rituales. Y cada sacramento tiene un ritual propio. Cada sacramento. Ritual para bautismo de niños, ritual para la confirmación, ritual para la confesión, ritual para la confirmación, ritual para la unción de enfermos, ritual para bautismo de adultos, etc. Bueno, pues hay un ritual de exorcismos que fue aprobado, escúchenme bien, en 1612. Ya pasamos 400 años. ¿Sí, no? ¿400 o 300? ¿400 o 300? 400. 1612 fue aprobado. Ese ritual de exorcismos no lo puede usar cualquier persona. Solo lo pueden usar de ordinario los obispos,
¿Se acuerdan el mes pasado que les dije que los únicos que tienen autoridad para expulsar demonios son los sucesores de los apóstoles, que son los obispos? ¿Se acuerdan que Cristo les dijo a los 12? Les leí una cita donde dice: a ustedes les doy poder para curar enfermos y para expulsar demonios. A los 12. A Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Bartolomé, Simón, Tadeo, Andrés, Tomás, etcétera. Los 12 apóstoles. Por eso nuestros señores obispos son los primeros exorcistas. Gracias a Dios yo no soy obispo, por lo tanto los obispos sí deben y pueden expulsar demonios. Los sacerdotes, así como yo, normalitos, pues no tenemos la autoridad. Solo que el obispo nos la dé por escrito. Escúchenme bien, por escrito. Por lo tanto, para poder usar el ritual de exorcismos aprobado en 1612 y que ha tenido algunas modificaciones, se necesita permiso escrito del señor obispo diocesano. ¿Qué quiere decir? Fíjense lo que dice este autor. Les recuerdo que estoy tomando como base este libro que se llama El demonio sí existe. Yo lo encontré. Del padre Fray Benigno, exorcista en Italia, un franciscano, muy humilde y muy sencillo, que es exorcista. Él escribió este libro, donde me estoy basando. Y él habla, antes de dar a conocer esto que les estoy dando a entender, donde dice: por lo tanto, dice, fíjense, se lo voy a leer tal cual dice: se requiere gran prudencia antes de recurrir a la realización de un exorcismo. ¿Qué es prudencia? Prudencia no es una señora que se llama así en mi tierra, que se llama Doña Prudencia, no. ¿Sí conocen algunas señoras que llevan ese nombre, no? Sí, yo he conocido, no. Prudencia es analizar algo con detenimiento antes de actuar o de abrir la boca. Prudencia, con calma, a ver, con calma, ¿no? Detenimiento. Vamos a analizar bien las cosas. Prudencia. Por eso dice Fray Benigno que hay que tener prudencia antes de realizar un exorcismo. Yo he conocido por ahí sacerdotes que por cualquier cosa hacen exorcismos. Pues, mal hecho porque así no se debe de proceder. He conocido por ahí algunos fieles laicos, fíjense, que no son sacerdotes, que hacen exorcismos ellos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Les creemos o no les creemos? No, porque el poder se lo dio a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles. Yo como sacerdote, ¿cuántos exorcismos creen que he hecho en mi vida? ¡Ninguno! Y yo conozco por ahí una señora media zafada de la cabeza que ya lleva 16, me dijo: yo llevo 16 exorcismos, padre. Ave María Purísima, dije, déjame hinco aquí ahorita ante ti, porque ya le ganaste al señor obispo. No, a ti no te corresponde hacer exorcismos, porque tus exorcismos no tienen la autoridad que requiere un exorcismo. Eso le corresponde solo al obispo, y a quien el obispo delegue como sacerdote, exorcista de una diócesis. ¿Sale? ¿Sí han oído por ahí señoras que dicen que hacen exorcismos, no? Que dicen: ahorita te voy a hacer yo un exorcismo. ¿Con qué autoridad? ¿Tiene algún nombramiento, señora? A ver, enséñeme el nombramiento donde dice que usted puede hacer exorcismos. Y que esté firmado por el señor obispo. Porque eso no le corresponde a cualquiera. Y escúchenme bien, no se los digo yo por payaso. Se los digo porque esto son cosas peligrosas. Esto es algo muy serio. Y quien se meta a hacer exorcismos, pues comete primero un grave delito y también corre peligro. Cuídense mucho de estas situaciones. Hay cosas que no nos corresponde y que no debemos de meternos en estos campos, ¿no? Yo no me he animado a hacer un exorcismo todavía. Y solo que el obispo me mande. Yo no voy a ir a ver, yo ahorita te hago uno. No. Claro que no. Porque yo sí estudié estas cosas y no me da miedo, pero sí tengo precaución. ¿Sale? Hay que tener precaución. Ahorita vamos a analizar algunos casos de posesiones y entonces me van a ir entendiendo la secuencia de un exorcismo. Dice en el ritual de los exorcismos de 1614, perdón, me equivoqué, no es 613, de 1614,
que hay 4 condiciones que deben de existir para que una persona esté poseída. 4. Se tienen que dar las 4 juntas, no nomás una. Primera, ¿vamos a verlas? ¿Sí? ¿Quieren saberlas o no? Ay, criaturas, agárrense, agárrense bien de donde puedan. Porque el otro día me dijo una, ay padre, yo como que tengo algo de eso. Le dije, ¿y como de cuánto tienes? Pues como que poquito de todo. No, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Como que poquito de todo, criatura. No, pues, no. Aguas, porque aquí puede salir alguna que esté iniciando, La posesión demoníaca, recuerden que inicia por las tentaciones, luego la infestación, luego el hostigamiento y luego lo que estamos viendo ahorita, ya la posesión. Dice, número 1, la primera condición que dice, esto lo dice el ritual, no lo digo yo. Dice, entender o hablar lenguas desconocidas, que por supuesto no sean lenguas inventadas como en el caso de la ensalada de palabras del esquizofrénico. A ver, una persona esquizofrénica no está poseída, está enferma de la mente y tiene y puede llevar un tratamiento psicológico para curarse. ¿Sale? Es decir, no se refiere, ya ven que hay personas que se les suelta la lengua así como si estuvieran un poco dementes, ¿no? Y gritan y vociferan cosas. Eso no es posesión, eso es esquizofrenia. Y la esquizofrenia es una carencia de la realidad en la mente de una persona, es un problema psiquiátrico que puede atenderse. ¿Sale? Entonces tenemos que tener muy claro eso. Por eso dice el ritual del 1614 que entender o hablar lenguas desconocidas, que por supuesto no sean lenguas inventadas. Miren, las lenguas desconocidas es, por ejemplo, las lenguas que debe de hablar una persona que está poseída deben de ser 2 o 3 lenguas antiguas que ya no se hablan casi, como es el hebreo, en el que Cristo habló y buena parte de la Biblia se escribió, el arameo, que es un dialecto que Cristo habló y que también hay partes de la Biblia en el que se escribió el arameo, el griego o el latín. Miren, si un sacerdote comienza a hablar estas lenguas porque pudiera estar poseído, no. O sea, lo que dice el ritual del siglo XVII, es que una persona que no tiene acceso a este tipo de lenguas por ningún medio ni por ningún motivo, las pueda entender o las pueda hablar, ¿no? Imagínense una señora que vive allá pónganme un pueblo así allá metido en medio de la nada. Un pueblo, ¿cuál pueblo les gusta? Allá vamos a poner allá en Guamustitlán, allá. Me traen a una señora que está hablando latín. No, pues, oiga, ¿y esta señora dónde? No, esta señora siempre fue ama de casa, ella se dedicaba a vender tortillas ahí en su pueblo, y de repente empezó a hablar latín. No, pues hasta yo digo, ¿llevó algún curso de latín algún día? O sea, el sacerdote debe de tener lo que dice aquí, prudencia. A ver, ¿por qué habla latín esta? Cuando un sacerdote habla latín o griego, bueno, se supone que el sacerdote estudió y lo conocemos o lo podemos hablar o lo entendemos, ¿no? Se descarta en el caso de un sacerdote o de una religiosa. Se supone que debemos de entenderlo. Pero esta señora que vendía tortillas allá en Guamustitlán, ¿cómo ven? Se las traen a ustedes y sucede que la señora habla hebreo. ¿Qué harían ustedes? ¿Traérmela? No, llévensela al obispo. A mí, ¿para qué me la traen? Allá con el obispo, llévensela a él, que la vea, ¿no? Si te sacas de onda, ¿no se sacarían ustedes de onda? Sí, ¿no? Una señora que no sabe leer ni español, ¿no? Imagínense, ¿cómo va a saber latín? ¿Por qué esas lenguas? Porque fueron las lenguas con las que Cristo habló y fueron las lenguas con las que la Sagrada Escritura se escribió. ¿Vale? Entonces, hablar o entender una lengua desconocida. Puede ser otra lengua, pero principalmente esas 4. Hebreo, arameo, latín y griego. Ahora, una señora que vive en Grecia y habla griego, no, pues esto no es
no es signo de una posesión. Habla el griego porque ahí nació, ¿no? El griego de los 4 idiomas todavía se habla muchísimo, porque todo Grecia pues habla el idioma griego, ¿sale? Entonces, esto es un síntoma de alguien que no tuvo acceso al griego de ningún tipo. Ahora me traen un muchacho que fue a hacer su estudio allá en Atenas, Grecia, no, pues ese supo griego porque ahí anduvo. Por eso el sacerdote o la persona debe de tener prudencia y decir, a ver, ¿por qué esta señora habla griego? No, pues es que vivió 2 años en Grecia. Ah, es por eso, ¿no? Pero no por otra razón. Pero ¿cómo ven la señora de Guamustitlán? Bajada de las tortillas hablando latín. No, pues yo sí me asustaría. Yo sí digo, no, llévensela al obispo inmediatamente, vénganse, cárguensela y llévensela. Bueno, primer síntoma de una posesión, ya estamos hablando de la posesión, es decir, Satanás ya entró en el cuerpo de esta persona. Segundo síntoma, estar en posibilidad de referir hechos y acontecimientos de épocas remotas que no pudo haber conocido directamente o a través de la narración de otras personas. Además, lo referido debe ser verificable. Vamos a poner la misma señora de Guamustitlán. Sucede que me la traen y me dicen, mire, esta señora nunca fue a la escuela ni nada, una señora muy buena. Ahí era custodia del Santísimo en la capilla. Ella era una de las custodias, ahí rezaba, allí iba al Santísimo y todo. Pero de repente llegan momentos en el día que empieza a hablar historias allá del siglo V y empieza a hablar que el Papa Inocencio III designó a un obispo que sabe cuánto y que el otro, y empieza a decir cosas muy raras, padre, ya no hallamos qué hacer con esta señora. Entonces el sacerdote debe de analizar lo que dice la señora. Y si la señora dice cosas que coinciden con aquella época, y que esta señora, pues, ¿qué pudo haber estudiado la pobre mujer? ¿Qué pudo haber leído? No tendría por qué decir estas cosas. Y aparte, lo dice bien, no dice mentiras. Está diciendo cosas o sucesos muy antiguos de cosas que ella no pudo haber tenido acceso. Ese es otro síntoma de posesión. Hablar acontecimientos históricos antiguos sin tener acceso a los mismos. Tercer síntoma. Manifestar una fuerza física superior a la típica para su edad y que evidentemente vaya más allá de las capacidades humanas. A ver, hay unas mujeres muy bravas, con unas fuerzas tremendas. No sé si ustedes han conocido algunas. El otro día a mí me agarró una de aquí así con las uñas todas, no, se las había dejado largas y me agarró de aquí y me jaloneó. Dije, ay, esta señora me dejó todo rasguñado aquí de la mano así. Pero no es porque andaba endemoniada, sino porque esa señora tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene mucha fuerza. Lo que el ritual de exorcismos de 1614 dice es una persona que tenga una fuerza superior a la normal y que no tenga nada que ver con una fuerza humana. Un muchacho que va al gimnasio y que está bien cuadrado y todo, llega y te carga de una mano, bueno, pues ese pues entiende la fuerza que tiene, ¿no? Se entiende porque hace ejercicio, porque está preparado. Pero ves a una señora por ahí media desnutridita, la señora media flaquita y delgadita y chiquita, y te agarra y te jala y te sienta en una silla y dices, ay, pues esta, ¿quién es? ¿De dónde sacó tanta fuerza esta señora? ¿No? Por eso dice, una fuerza descomunal, dice, y que evidentemente, es decir, no tenemos que probarlo, vaya más allá de las capacidades humanas. Una persona que tenga una fuerza por encima de lo normal. ¿Sale? Esa es otra manifestación. Cuarta manifestación. Mostrar aversión hacia lo sagrado. Objetos sagrados, imágenes religiosas, templos, agua bendita. Dirigirse obsesivamente con palabras obscenas a las imágenes de los santos. Una señora, un señor, un muchacho que ve una imagen de un santo y de repente empieza a vociferar groserías contra ellos. Una persona que no la pueden meter a la iglesia, que se resiste a entrar, no quiere entrar, ¿no? Una persona que tiene aversión a las reliquias de los santos. Ahorita vamos a ver unos casos muy concretos de posesiones demoníacas.
que narra Fray Benigno en Italia, que le tocó atender una muchacho y una señora. Ahorita vamos a ver estas posesiones. Bueno, quinto, se me había olvidado a mí que hay otro caso muy importante, que es el olor insoportable a una persona en estado de putrefacción o azufre. Una persona que huele a persona fallecida. No porque no se haya bañado, eso es otra cosa. No me van a traer a uno que... No, es que este huele, mire. No, pues huele, llévenlo a bañar. Pues ¿qué me lo andan arrimando a mí? Una persona que desprende el olor a una persona, a un cadáver. ¿Vale? ¿Sí han olido alguna vez ustedes a un muerto? ¿Nunca les ha tocado oler a un muerto en estado de putrefacción? A mí me ha tocado 3 veces que me los han llevado a la iglesia, a misa. Desde que estoy yo en la puerta, ya llegan con la caja y les pregunto, ¿cuándo se murió? Hace 6 días, nomás que lo trajeron de Estados Unidos. Santo Dios. Entonces cuando lo meten a la iglesia les digo, abran las ventanas y prendan los ventiladores, ¿no? Y huele un cadáver. Entonces cuando una persona viva tiene olor a muerto o tiene olor a azufre, ¿no? Es un olor muy fétido, muy fuerte. Esa es una manifestación también de posesión demoníaca. En un vivo, una persona viva que huele a eso, aún después de bañarse. ¿Correcto? Vamos a lo que sigue. Hasta ahí, estas son los síntomas primeros, son los primeros, no son los únicos, por los que podemos determinar que una persona está poseída. Tienen que existir los 5, no nomás uno. No me vayan a traer mañana una que diga, mire, esta señora como que dice cosas de antes. No, pero pues no huele mal, no habla latín, ni griego, ni hebreo, ni arameo. No, esta está media destanteada, anda distraída un rato. Llévensela al psiquiatra. ¿Quién de ustedes es psiquiatra? ¿No quiere ayudarme por ahí alguno de psiquiatra? ¿Nadie es psiquiatra de aquí? Sí hay, pero sí hacen los que no saben, ¿vale? Para que me ayuden, vamos a hacer un grupo así de un psiquiatra, un psicoanalista, un psicólogo y yo, ahí también de colado, y analizar estos casos, ¿no? Entonces, cuando lleguen estos casos, primero tienen que ir con un psiquiatra, lo que dice la palabra, lo que dice hoy Fray Benigno, la prudencia ante todos estos casos. Cuídense mucho porque hay gente muy exagerada a veces, hay gente muy exagerada que donde quiera ve demonios, donde quiera ve posesiones, donde quiera ve infestaciones, donde quiera ve... No, a ver, escúchenme, no todo es posesión. Hay personas que están infestadas, hay personas que tienen hostigamiento, hay personas que están tentadas, pero no están poseídas todavía. Y todavía se puede actuar en ellos, ¿vale? Vamos a lo que sigue. Ahora, hay algunas enfermedades psicológicas que parecieran posesiones, pero no son. Se las voy a decir rápidamente. ¿Qué no es posesión? ¿Qué debemos de descartar los sacerdotes cuando nos traen a una persona con problemas psicológicos que no son posesiones? Primero es la histeria, ¿no? La autosugestión después de ver películas o prácticas espiritistas, ¿no? A mí me han traído muchas cosas de estas. Hay niños que sus papás los llevan a ver películas de terror al cine. ¿Cómo ven sus papás tan buenos padres que tienen esos niños irresponsables? ¿Cómo ven esos papás y esas mamás? Oye, el pobre niño, de por sí tú nunca vas a misa, no rezas, eres un borracho, sinvergüenza, flojo, infiel y majadera y altanera y orgullosa. No llevas a tus hijos a rezar, nunca rezas con ellos. Y los llevas a ver una película de terror donde sale una mano, donde sale unas arañones, donde sale un demonio. Bueno, pues, ¿cómo creen que estén esos pobres niños? En manos de estos dos. No les digo la palabra. ¿Vale? ¿Cómo están los niños? Muy mal, pues histéricos, ¿no? Y luego vienen con el padre Arturo. Ay, padre, le traje a mi niño para que le rece porque está asustado. Pues tú lo asustas con esas actitudes que tienes. Récele para que se le quite lo asustado. No, pues, y yo cuando me traen eso les digo, ¿dónde andaban ustedes? ¿En qué andan metidos? No, pues nomás. No, ¿en qué andan metidos? Les gusta ir con los brujos, ¿verdad? Les gusta andar con los santeros. No tienen ningún Cristo en su casa, nunca rezan. No, pues no. Pues no es que yo les rece. Ocupan, yo cuando me traen a niños a rezarles les digo, no, los que dejen al niño allá, los que ocupan rezos son ustedes. Al niño, ¿para qué me lo traen? Que está asustado el niño, ¿cómo ven? Pero sí, con ese padre y esa madre,
Pues ¿quién no se asusta? Bendito sea Dios que no fui tu hijo, criatura, sino ¿cómo andaría yo de atormentado? No sé si ustedes conocen por ahí a alguien que tiene niños que se asustan. ¿Por qué creen ustedes? Búsquenle y verán que esos papás o esas mamás nunca rezan, nunca se paran en la iglesia, muy pocas veces van a misa. Pues pobre niño, está histérico, no está poseído. Es que está poseída porque dice que ve pasos en la casa, porque dice que escucha voces. Pues sí, quítale las películas que ve. Ya no lo dejes, ya no le permitas ver esas cosas que lo predisponen. No está poseído, está histérico. ¿Correcto? ¿Está interesante o ya no quieren? ¿O le seguimos? Vamos a lo que sigue. Epilepsia. Con delirios y alucinaciones de orden demoníaco o divino. ¿Qué es la epilepsia? Una persona que se desmaya, ¿no? Pero que antes de desmayarse produce cosas que asustan, ¿no? Una persona que antes de desmayarse empieza a desfigurarse de la cara, ¿no? O empieza a vociferar cosas contra Dios o contra el demonio, ¿no? Entonces eso es epilepsia, eso no tiene nada que ver con una posesión, ¿vale? Es una enfermedad por comer carne de puerco contaminada. No tiene nada que ver con una posesión demoníaca. ¿Sí sabían eso ustedes, no? La epilepsia. Entonces, la esquizofrenia, alucinaciones visuales, percibiendo demonios, auditivas con ruidos insólitos, cinéticas con golpes o levitaciones. Una persona esquizofrénica es una persona que tiene delirios, ¿no? A veces tiene un problema en la mente de esquizofrenia que le produce alucinaciones, y estas alucinaciones le produce gritar, o le produce sentirse solo, o le produce sentirse perseguido, o le produce ver cosas que no existen, la esquizofrenia, ¿no? Otra cosa que tampoco es posesión son los delirios depresivos. Hay personas que están deprimidas, no están poseídas. ¿Cómo se da en esto? Por ejemplo, dice delirios de influjo y místicos religiosos de transformación del propio cuerpo. Algunos delirios aparecen imprevistamente. Todos hemos tenido ratos de depresión, todos, yo creo que no hay alguno aquí, ni yo tampoco, que no hayamos estado en algún momento de nuestra vida deprimidos, ¿no? Porque algo no nos salió, porque alguien que queríamos mucho se murió, porque alguien que quisimos mucho nos dejó, porque algo que iniciamos no funcionó, un negocio que hicimos con mucha emoción no prosperó, nos pusimos tristes, nos deprimimos y podemos empezar a ver cosas extrañas, ¿no? Pero esos son motivos secundarios de una depresión, ¿sale? No es una posesión. Bueno, psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay personas que ya viven con una depresión constante, tienen un caso de este tipo, de una depresión así, maníaco, es decir, ya controlada clínicamente, pero que tiene sus momentos de altibajos, ¿no? Hay personas que están controlados bien clínicamente, pero que ya tienen una depresión constante, y esto no es producto de una posesión demoníaca. Otra, la neurosis obsesivo-compulsiva con impulsos incontenibles de blasfemar en los templos y de tener pensamientos agresivos hacia las figuras religiosas. Hay personas que tienen problemas de neurosis, ¿no? Que atacan y critican cualquier imagen religiosa que les signifique cualquier. O sea, hay gente que nomás por odio vocifera contra la Virgen o contra un santo o contra un Cristo. Esto es un problema de neurosis, ¿no? Neurótico, aquí, pero no es posesión demoníaca. Sonambulismo histérico o epiléptico. Una persona que sonámbula se levanta en la noche y empieza a gritar, a vociferar de un sueño, está dormido pero se levanta y grita contra Dios, ¿no? El sonambulismo tampoco es una posesión. Disturbios de personalidad múltiple, consecuencia de traumas psicofísicos infantiles en los cuales se manifiestan dos diferentes personalidades con bancos de memoria separados. Es decir, disturbios de personalidad. Una persona que creció, por ejemplo, rodeada de santos, ¿no? Y toda la vida era la religión y la religión y la religión, pero llegó un momento que se peleó con algo, se confundió y tuvo un disturbio de personalidad. Entonces hay gente yo conozco personas que quieren ser muy religiosas pero no pueden, y hay personas que pueden ser muy religiosas pero no quieren.
Entonces hay disturbios en la personalidad de una persona y esto no es una posesión. Otra que tampoco es la autohipnosis espontánea, con contenido demoníaco por predisposición biológica a la disociación defensiva frente a peligros físicos o psicológicos. Es decir, alguien que se dispone espontáneamente a recibir al demonio. Por ejemplo, hay personas que les gusta adorar al demonio, ¿no? Y a veces ni saben lo que hacen, simplemente tienen una predisposición a esto, pero no están poseídos. Y la última son los estados alterados de conciencia, por alucinógenos, ¿no? Una persona que se droga, ¿no? Miren, yo conocí un caso de un familiar lejano mío que se drogaba y cada vez la sustancia era mayor. Ustedes sí sabían eso, que una persona que se droga llega el momento que no se puede controlar, ¿no? Todo comienza, por ejemplo, por drogarse por aguarrás o por tiner, y después viene el resistol, y luego viene la marihuana, y luego viene la cocaína, y luego viene la heroína, y luego tienen que inyectarse droga hasta el momento que se mueren, ¿no? Entonces, una persona que se imbuye en la vida de las drogas, pues la droga va creciendo porque cada vez menos efecto hace una droga, ¿no? Un alucinógeno. Entonces, esto hace que una persona, dice, inducidos por alucinógeno, por hambre o por sed o por insomnio prolongado, meditación, aislamiento prolongado, ritmos musicales, cantos y cantinelas repetidas obsesivamente. Todo esto produce estados de alucinación en una persona. Yo, por ejemplo, a veces me levanto a las 4 de la mañana los domingos para ir a las parroquias donde voy a pedir dinero y paso por ahí, por el centro, cerca de la universidad, y escucho música a muy alto volumen. No sé si ustedes saben esos lugares, ¿no? ¿Sí o no? Música que es más ruido que música. Y a esos lugares van muchachos y se meten 5 horas escuchando esa música con alcohol y con droga. ¿Cómo terminará la conciencia de una persona que vive esto? Pues muy mal, alucinando, ¿no? No duermen y al día siguiente se van a trabajar, pues andan alucinando. Personas, ustedes no sé si les ha tocado ver jóvenes con esta situación que no saben dónde están, no saben a qué se dedican, no saben para qué son, no saben la realidad. ¿Por qué? Porque tienen un estado alterado de conciencia. Una persona que está alterada de su conciencia no puede estar poseída. Padre, yo tengo un hijo que fíjese que en la noche cuando llega de la disco llega vociferando cosas contra Dios. ¿No estará poseído mi hijo? No, tiene un estado alterado de conciencia. Eso no es producto de una posesión demoníaca. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Agárrense con lo que sigue, porque esto que sigue está más fuerte todavía. Ya vimos los síntomas para determinar que una persona sí está poseída, y ya vemos los síntomas por los que una persona no puede estar poseída, pero pareciera que está. Vamos a leer una posesión demoníaca en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo. Les voy a leer una parte donde dice los endemoniados, el endemoniado. Espérenme, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejé? El endemoniado de Gerasa, en el Evangelio de San Marcos. ¿Dónde está eso? En el capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Ahí va, dice: y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas. A ver, miren, cuando Satanás entra en una persona, no entra para siempre. Satanás tiene lapsos de posesión. Es decir, hay momentos en los que Satanás está en la persona y hay momentos en los que no. La persona a veces está normal y de repente Satanás entra y se posee de esa persona en momentos y luego lo deja y luego lo vuelve a poseer y luego lo deja y luego lo vuelve a poseer. Dice el Evangelio de San Marcos que Cristo bajó de la barca en Genezaret, ¿no? Los gerasenos.
Y que cuando bajó de la barca, inmediatamente vino un hombre que vivía entre los sepulcros. Ese hombre que vivía entre los sepulcros, ¿por qué vino con Cristo si según eso estaba poseído? ¿Por qué? Porque en ese momento no estaba poseído. Estaba poseído, pero a ratos. Y dice el Evangelio muy claramente, los detalles que yo les decía que dice el ritual, que moraba en los sepulcros y que nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie lo podía dominar. Un hombre que está amarrado con cadenas no las puede romper, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes? No se puede. O sea, lo que decía el ritual que les decía ahorita de 1614, dice que debe de haber una fuerza evidentemente sobrenatural, ¿no? Una persona puede a lo mejor cortar una soga, o podemos cortar un listón, o podemos cortar una reata, pero una cadena no hay hombre que la pueda romper, ¿no? Si está bien hecha la cadena, si está oxidada y todo, pues sí, pero una cadena normal, que suponemos que era normal, no la puede romper. Por eso evidentemente tenía una fuerza sobrenatural, sobrehumana. Luego dice: y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Andaba dando gritos, de día y de noche. No tenía momentos, como dice aquí, momentos alterados de conciencia, sino que era su vida, gritar y agredirse él mismo con piedras. Acuérdense de lo que veíamos en Job. Satanás no puede matar a una persona, ¿verdad que no? O sea, Dios le dio poder al demonio para deambular, para tentarnos, para tocarnos, pero no para matarnos. Satanás no nos puede matar. No te puede salir a ti, y qué bueno, ¿no creen ustedes? No te va a poder a ti salir Satanás con un cuchillo y decir, ahorita te voy a matar. No. Pero sí se le puede meter a alguien que te mate. ¿Sí me entienden? O sea, Satanás directamente no mata a nadie, pero indirectamente sí. Indirectamente así actúa Satanás. Bueno, al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él. No estaba poseído, porque si no, no hubiera corrido donde estaba él. ¿Qué quiere decir? Que este hombre sabía que no estaba bien, pero sabía el poder que tenía Jesús. Y fue y se postró. ¿Qué quiere decir? Se hincó ante Jesús. Y le dijo, al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Es una agresión. Ya estaba metido ahora sí Satanás. ¿Qué tengo yo contigo, Hijo de Dios Altísimo? ¿No? Estaba enojado. ¿Qué tengo yo contigo? ¿Por qué vienes conmigo? Le está diciendo. Déjame en paz. Yo así estoy bien. ¿Por qué vienes a donde yo vivo? Eso le está diciendo en otras palabras el endemoniado a Jesús. Y Jesús le dice, yo te conjuro por Dios que no me atormentes. Perdón, sigue hablando el endemoniado. Yo te conjuro por Dios que no me atormentes. Estaba sufriendo porque Jesús estaba trabajando ya contra el demonio que tenía metido. No me atormentes, me está doliendo. Una posesión, cuando sucede un exorcismo, hay dolor para el que la recibe, ¿no? Hay sufrimiento, porque el demonio está ahí y no quiere salir. Pero hay una fuerza que es la de Jesús que quiere expulsar al demonio. Escúchenme bien, en una posesión, el demonio no muere. El demonio dice la palabra de Dios, que el último que va a ser vencido es la muerte. Y el último que va a ser vencido es el demonio. El día del juicio final, el día del fin del mundo, el demonio será vencido y será exterminado. Antes no, aquí no lo dejó Dios, como ven. ¿Por qué no se lo lleva, verdad? ¿Por qué no lo extermina? ¿Por qué no lo mata? No, pues nos lo dejó de regalo a todos nosotros. Y aquí anda entre nosotros, metiendo la cola el demonio. Por eso dice, ¿por qué me atormentas tanto? ¿No? Déjame en paz, no me atormentes, le dice el endemoniado a Cristo. Y luego dice, es que él le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y él le preguntó, Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre?
el sacerdote, escúchenme bien, cuando un sacerdote hace un exorcismo, le tiene que preguntar el nombre al demonio. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que preguntar el demonio? Porque miren, aún entre los demonios hay clasificación. Y no es lo mismo un demonio de primer nivel y con una fuerza muy grande como es Satanás. Satanás es el príncipe de los demonios. Y así lo dice la palabra de Dios, ¿eh? Satanás es el príncipe de los demonios. Pero junto con él está Luzbel, ¿no? Y junto con él está, ¿cuál otro se saben ustedes? Asmodeo. ¿Otro? Baal. ¿Otro? Belcebú. ¿Otro? Bel. ¿Otro? Ahorita les voy a decir más nombres. Entonces, cuando el sacerdote pregunta el nombre del demonio, lo pregunta para saber el poder de ese demonio y para saber qué tipo de exorcismo va a ser. Si un exorcismo de plegaria, un exorcismo de expulsión o un exorcismo de calma para esa persona y serenidad. Si un sacerdote ve que ese es el demonio y que es Satanás el que está ahí, tienes que parar en ese momento el exorcismo y te tienes que ir a rezar como sacerdote. Porque le recuerdo, escúchenme bien, Satanás no muere en un exorcismo. ¿Qué pasa con Satanás? Sale y se mete en otro. Y es la lucha de nunca acabar, ¿no? Entonces decimos, bueno, y si se va a meter en otro, pues ¿para qué se lo saca? Mejor déjeselo a ese. No, está sufriendo. A ver, que tú lo tuvieras adentro y que dijéramos, no, pues ahí amárrenlo ya y déjenlo que se muera hasta que quiera. No, el trabajo, a ver, no le aprieten ya, por favor, al niño. El trabajo de un sacerdote es, con el poder que Cristo le confirió a la iglesia, expulsar demonios. Cristo le dijo a los apóstoles, yo les doy autoridad a ustedes para curar enfermos y para expulsar demonios. Y si Cristo le dio ese poder a la iglesia, bueno, pues la iglesia lo tiene que ejercer. No nos lo dio para guardarlo, nos lo dio para ejercerlo. Por eso cuando un sacerdote dice, yo no creo en el diablo, pues es un sacerdote a medias. Porque el diablo está ahí y está trabajando, ¿no? ¿Correcto? Vamos bien. Bueno, entonces, Cristo le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y fíjense nomás la sorpresota de nuestro Señor Jesucristo, dice. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión es una multitud. Es decir, este hombre no tenía un demonio, tenía muchos adentro. Y Cristo le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Aquí lo dice en el capítulo 5 de San Marcos, para que no vayan a decir, ay, el padre Arturo, qué exagerado es. No, aquí está, léalo, señora, léalo con calma en su casa, capítulo 5 de San Marcos, porque hay señoras muy admiradas que luego dicen, esos temas no debe de tocar el padre Arturo. ¿Han oído ustedes esas cosas? Dicen, esos temas no ayudan en nada. ¿Cómo que no ayudan? Si estamos tentados por el demonio todos los días. ¿Ustedes a qué creen que se deba tanta muerte en esta ciudad? A las tentaciones que el demonio pone y que caemos en ellas, ¿no? ¿A qué se debe tanta robadera, tanta inseguridad, tanto secuestro, tanta maldad? Al demonio que está trabajando y que se aprovecha de algunos ignorantes y les dice, tú agárrate y mátate 2 o 3, que al cabo te van a pagar bien. Y caes en la tentación y estás poseído en ese momento. Porque una persona para poder matar a otra necesita estar o drogada o poseída. No puede alguien en sus 5 sentidos matar a otra persona nomás porque sí. Ocupas estar drogada o ocupas estar poseída. Así de sencillo. Yo no le veo otra explicación a esta situación tan drástica que estamos viviendo en esta ciudad. Bueno, dice, y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos. Agárrense, ¿qué es una piara de puercos? Andaban ahí, imagínense, andaban ahí unos puercos ahí. Ave María, andaban unos puercos ahí caminando.
Dice, había una gran piara de puercos que paseaban al pie del monte y le suplicaron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Los demonios le estaban diciendo a Jesús, métenos en los puercos. ¿No? Y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos. Y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. ¿Qué nos quiere decir con esto la palabra de Dios? Escúchenme bien. Satanás no solamente entra en las personas. Satanás también entra en los animales. ¿Y saben en qué más? En las cosas. También Satanás se mete en las cosas. Cuando traje a Jaime Duarte, ¿se acuerdan ustedes que nos hablaba de las posesiones en monos, en muñecos, en cosas, etcétera, etcétera? Pues aquí está la prueba. Cuando dicen, ay, ¿en dónde dice que Satanás se mete en otros seres que no sean seres humanos? Aquí está. ¿No escuchaste que se metió en 2000 puercos? ¿Quién de ustedes fue a ver la película del Conjuro? A ver, levántame la mano. ¿Quién fue a ver la película del Conjuro? La número 1, ya la 2 ya tiene mucha ciencia ficción. Bueno, ahí habla de una familia, ¿no?, en Estados Unidos que se dedica a investigar casos de posesiones demoníacas. Y tienen un cuarto donde guardan todos los objetos o cosas que suceden en un exorcismo, ayudados por un sacerdote. O sea, no son personas nomás así de buena voluntad que hacen exorcismos, no, estudian los casos. Estudian y estudian, se la recomiendo mucho que la vean cuando puedan, con mucho cuidado. Todo esto que les estoy diciendo les va a dar mucha manera para entender cosas de este tipo. Hay una muñeca que se llama Anabel, ¿sí se acuerdan de la película de Anabel? Bueno, pues esa muñeca existe, y existió, y está guardada, resguardada. ¿Por qué? Porque el demonio actuó en esa muñeca para coquetear con niños. ¿Por qué creen que los niños escuchan ruidos raros y cosas extrañas? Porque los niños tienen la pureza de la mente, que nosotros ya no. Y donde más actúa Satanás es con los más puros, con un niño, con una niña. Es donde más lucha. Nosotros los viejos ya estamos llenos de pecados y de cochinada y media, pues ¿qué le preocupamos a Satanás? Somos de él completamente, pero un niño no, un niño es inocente. Yo me acuerdo mucho de esa película cuando la vi y luego analicé todo lo que estudié y dije, no, pues estos no están tan descabellados. Satanás puede actuar en algo, en una cosa, en un animal, de hecho, ¿no? En un animal, y puede actuar, no se diga, en un ser humano. Aquí está el ejemplo vivo de que Satanás salió del endemoniado y se metió en una piara de puercos, 2000. ¿Vale? Para que luego no digan, ay, ¿de dónde saca tanto el Padre? Capítulo 5, versículos 1 y siguientes de San Marcos, criatura. Léelo con calma. Siguiente, fíjense lo que dice. Y luego viene otra cosa que también me les va a dar mucha risita ahorita. Espérenme, para que ya no estén tan asustados. Dice, entonces los espíritus inmundos salieron y entraron, en los puercos. Dice, los porqueros huyeron. ¿Quiénes son los porqueros? Los que cuidaban a los puercos, ¿no? Los andaban cuidando y dice que huyeron. ¿Qué hubieran hecho ustedes al ver eso? Si hubieran quedado ahí, ¿qué hubieran hecho? Ay, vámonos de aquí, criatura, ya que estamos haciendo. Vámonos de aquí, ¿no? Huyeron, dice, los puerqueros huyeron. Y luego dice, y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Ya ven la gente como es chismosa, ¿no? Vamos a ver que unos puercos, que 2000 puercos se desbarrancaron. Pues ¿quién sería? ¿Cómo que pasó esto? Y que el endemoniado que andaba ahí en los panteones ya no está endemoniado. Oye, que ya, ¿y quién es este? Y ahí va la gente de chismosa, ¿no? Ahí, desde entonces hasta la fecha, ¿vale? Bueno, entonces, o aquí ya no se da eso. Sí, sí se da. Dice, entonces estos chismosos, los puerqueros, fueron los que regaron el chisme, ¿no? Oye, que fíjate que uno que se llama Jesús fue y nuestros puercos, 2000 puercos que traíamos, se fueron ahí contra el mar y se ahogaron. No, pues el chismerío corría. Dice, llegan junto a Jesús y ven al endemoniado al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor.
La gente fue y vio al endemoniado, dicen, vestido, ya se había bañado, ya estaba vestido el endemoniado, dice, y en su sano juicio. No, pues la gente estaba, bueno, y este estaba endemoniado, y ahora está muy normal, ¿qué le pasó? ¿No? La gente chismosa ahí viendo a ver qué pasaba. Desde entonces les digo que esto no es nuevo. Luego dice, los que lo habían visto les contaron lo ocurrido del endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio. Y al subir a la barca del que había estado endemoniado, le pedía estar con él, fíjense. Bueno, antes de eso dice, le rogaran que se alejara de su territorio. Imagínense todos los que criaban puercos, decían, no, que no venga, me va a matar mis puercos Les mató 2,000 a los puerqueros, y ahora va a matarme los míos. No, le dijeron que se fuera a Jesús. Le dijeron, no vengas a mi territorio, vete de aquí. ¿No? Porque él se iba a matar a sus puercos. Fíjense la ignorancia de la gente, ¿cómo ven? Pero la actitud del anterior endemoniado era otra. La actitud del endemoniado decía, fíjense lo que dijo, dice, entonces, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Yo creo que le dijo, llévame contigo en la barca, ¿no? El endemoniado. Pues nadie lo quería, pobre hombre, después de todo lo que hacía. Dice, pero no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban maravillados. Cristo le dijo, ve y tú da testimonio de tu conversión. Ustedes no les debe dar vergüenza hablar de la conversión que a veces hemos tenido y decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? Yo antes de ir a la iglesia, antes era así y hacía esto y hacía lo otro y ahora mi vida está cambiando, me estoy portando mejor, ¿no? Entonces, ese es un proceso de conversión que este endemoniado lo hizo y lo hacía. Dice que la gente se quedaba maravillada, pues sí, y más los que lo habían visto endemoniado, ¿sí o no? Que ahora lo veían, como dice ahí, vestido y en su sano juicio. Estaban admirados. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? No me va a alcanzar el tiempo, criaturas, ¿eh? No me va a alcanzar. Vamos a lo que sigue. Bueno, hay otra parábola en el capítulo número 13 de San Mateo, versículo 24 y siguiente. Les voy a platicar la parábola del trigo y la cizaña. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. El mal y el bien, que crecen juntos. ¿Vale? Déjenlos que crezcan juntos. Dice, y al tiempo de la siega daré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y al trigo recogedlo en mi granero. El granero es el cielo, ¿no? Y el fuego es el infierno. Por lo tanto, ustedes y yo fuimos sembrados en este mundo que se llama tierra por Dios como trigo. Pero hay gente enemiga de Dios que siembra la cizaña. Y ustedes y yo andamos en el mundo en medio de gente muy buena y en medio de gente muy mala. Pero va a llegar el día en que va a haber corte parejo. No van a cortar nomás a uno y a otro, no, parejo. Y se va a separar uno de otro. Esta es la existencia del demonio en la humanidad. El mal y el bien que crecen y andan juntos. No debemos de contaminarnos y debemos de cuidarnos mucho de las insidias del enemigo que está ahí y prevalece. Vamos a lo que dice Fray Benigno de una posesión demoníaca. Dice, una de las características que él encontró, les voy a hablar ahora de un muchacho que fue exorcizado en el año 2002, que se llama Ambrosio, en Italia, por parte de Fray Benigno. Dice que él
llevaba un camino de renuncia y de cercanía con Dios. Pero llegó el momento que cuando se acercaba al sagrario, escúchenme bien, y así fue el primer síntoma de posesión. Él no sentía nada, pero era un hombre que vivía su cristianidad a medias. No era bueno, pero tampoco era malo. Vivía así como medio bueno, medio malo. Todos los días iba al sagrario y dice que un día que llegó, empezó a oler a un cadáver en descomposición. Y sentía que cuando entraba al templo, se acercaba al sagrario o iba a comulgar, sentía ese olor. Esa fue la primera señal. Aquella tendencia obsesiva de matar animales por ser criaturas de Dios, comenzó a matar animales. Es otro síntoma muy fuerte, matar animales por odio a Dios. No solamente la sensación de matar, sino matarlos. Ese es otro síntoma que Ambrosio sintió. ¿Por qué el Señor permite que una persona sea poseída por el maligno? Le preguntaron a Ambrosio y él dice que él le agradece mucho al Señor la posesión, porque a partir de ese día la Eucaristía de todos los días es oxígeno para mí. Él cambió su vida. Ambrosio fue un hombre que todo comenzó por el olor en el sagrario. El olor a cadáver, que le permitía que no fuera a visitar al Santísimo Sacramento. Otra de las cosas que leí, porque miren, cuando un sacerdote es exorcista, lo primero que debe de hacer con una persona que está poseída es que le ponga por escrito todo lo que siente y lo que vive. Él de su puño y letra. No que lo diga, sino que lo escriba. Y escrito, analizarlo el padre exorcista. Y esto se lleva un año para poder practicar un exorcismo. Un sacerdote debe de asesorarse con un psiquiatra, con un psicoanalista y con un psicólogo y analizar los textos. Ahorita vamos a analizar una muchacha que su papá era doctor y era agnóstico, como luego conocemos muchos casos, ¿verdad? Y se le va a quitar lo agnóstico gracias a Satanás y a su hija que va a estar poseída. Ambrosio habla él de que todo comenzó en una misa cuando fue a comulgar, y cuando iba comulgando se le pararon las piernas. Ya no pudo dar un paso más. Se entumecieron las piernas y se quedó parado en la misa. Y ahí se estuvo, hasta que los sacerdotes fueron y no lo podían mover, de tan pesado que estaba. Él se paró a comulgar y no pudo comulgar. En otra ocasión que fue a comulgar, cuando comulgó, vomitó la Eucaristía. Porque no podía comerla, no podía pasarla por la garganta. Sentía espinas en la boca. Parecía que la Eucaristía estaba con espinas, como de tuna. ¿Sí han visto las espinas de tuna? Lo doloroso que son y que no se ven. Él así sentía, entonces tuvo que escupir la Eucaristía. Esta es una actitud ya obsesiva de una posesión demoníaca. ¿Vale? Ya estaba poseído en ciertos momentos. Ahora, habla de que cuando el sacerdote iba a visitarlo, proliferaban las ofensas contra el sacerdote y contra la iglesia. Ambrosio va a ser un hombre que todavía vive, era un muchacho, y habla en la vida, en la historia que él narra, que él le agradece infinitamente a Dios el que le haya permitido que Satanás lo haya poseído. Porque gracias a esa posesión ahora él lleva una vida religiosa de misa diaria. Y él dice, todos los días cuando comulgo, para mí comulgar es como oxígeno puro a mi alma. Todos los días voy a misa. Y si no puedo ir un día, dice, 2 días en mi vida no he podido ir, sufro y no puedo dormir, porque pienso que aquello puede regresar. Vamos a analizar el caso de esta muchacha, que se llama, ahorita les digo el nombre, Fenilina. Son nombres italianos, ¿verdad? A nosotros nos puede dar risa, pero no nos debe. No, el caso de Josefina. Este es Josefina. Ahorita vamos a ver el caso de Lucrecia, el caso de Fenilina. Dice que en ese momento estaban a un lado de Josefina un fraile y un sacerdote conventual. Y
El caso de Lucrecia, perdón. Lucrecia era esposa de un cardiólogo que trabajaba en un complejo hospitalario de Palermo y mamá de 5 hijos. Fíjense, era una señora, no era una monjita ni una... Era una señora, esposa de un cardiólogo. Y dice que todo comenzó cuando iba a misa y sobre todo cuando veía al sacerdote le daba escalofrío, temblaba y además no lograba controlar algunos de sus movimientos. Ella iba a misa con uno de su hijo, que su hijo es el que va a narrar todos estos acontecimientos. Dice que sentía unos dolores en los hombros y en las muñecas, muy fuerte cuando estaba en misa, muy fuertes, que no daban cuenta de eso. No sabemos por qué sucedían esos dolores en los hombros y en las muñecas. Dice que tenía una crisis similar cuando regresó de haber comulgado. Juan, su hijo, se dio cuenta de que acercando el rosario a los hombros de su mamá, ésta se sobresaltaba enseguida y se le endurecía todo el cuerpo. Acuérdense lo que decíamos, la aversión a los objetos sagrados, ¿no? Un rosario es un objeto sagrado. Por eso yo cuando a ustedes las veo que cuelgan en su cuello una imagen de la Virgen, pues me da mucho gusto. Digo, esta por lo menos no está poseída, si no, no trajera eso colgado. Pero luego veo cada señora que trae colgado, aparte de la muerte, ¿no? Que pues una que está colgado con la muerte, pues se dan cuenta que se cuelga el demonio, ¿no? Se lo cuelga y pues ahí lo trae. Y pues él ya no está poseído, pues ¿para qué lo posee el demonio? Pues si es de él. Una persona que se cuelga a la muerte ya no puede estar poseída, está poseída, simplemente, nomás que no de manera extraordinaria, sino de manera ordinaria, ¿no? Satanás no se va a manifestar ahí, se manifiesta porque dice, pues este es mío, miren, aquí está el signo, yo soy de Satanás, aquí lo traigo, colgado, para que todo el mundo lo vea que yo soy del demonio. Cuidado, cuidado, porque a veces no sabemos ni lo que nos colgamos. Y luego hay señoras que se cuelgan unos botoncitos y unos daditos y unos delfines y unas cositas ahí, que pues se ven muy bonitas y muy guapas, señoras, pero se ven mejor con una cruz colgada. Cuélguense una cruz, cuélguense un rosario, cuélguense un escapulario, cuélguense una virgen, cuélguense un Cristo, ¿no? Esta mujer le daban escalofríos cuando le acercaban el rosario a los hombros. Su hijo lo hacía. Y ahí comenzó la sensación de que esto no estaba bien. A ver, esto no está bien. ¿Cómo mi mamá va a temblar cuando yo le acerco el rosario a los hombros? ¿Vale? Entonces dice que también en algunas ocasiones del día, dice que se percataba de que para retenerla era difícil y cansado. La querían sostener y no podían sostenerla. Era muy difícil sostener a su mamá, sus hijos, que tenían casi 20 años, pues imagínense, ¿no? Era algo exagerado. ¿Cómo unos hijos de 20 años no van a poder detener a su mamá que tiene casi 50? Sí podían, fácilmente. Entonces dice que cuando empeoraba esta crisis, había un temblor que se incrementaba. La causa era desconocida, no sabían qué era lo que pasaba y en aquella ocasión hubo algo más manifiesto del espíritu maligno intimidando a los familiares. Su hijo se juntó con unos familiares para rezar. Y cuando ella empezaba a tener estos temblores, ellos rezaban en la casa. Y dice que viendo que ellos no desistían, vociferó la mamá y les dijo, yo soy su jefe, soy Lucifer. En voz de la mujer, en voz de la mujer. Mientras tanto se quejaba, reía o cantaba. Imagínense la señora cantando. Mientras ellos rezaban, ella cantaba, se burlaba y reía. Esto no es normal, ¿verdad que no? No es normal. Entonces, aquí estaba ya, dijo el nombre, soy Lucifer, cállense. En las siguientes crisis de la mujer, Lucifer trató de asustar a la familia con aullidos y amenazas. Decía que si no dejaban de orar, él mataría a Lucrecia. Lucrecia era la señora. Y les gritaba. Ella misma les decía que dejaran de orar o la iba a matar a Lucrecia. A veces trataba de engañarlos, haciéndoles creer que la poseída había recobrado la conciencia y que él se había marchado. Los engañaba. Entonces Juan usaba cierto truco. Invitaba a su mamá a alabar a Dios y su lógica era la siguiente. Si se pone a orar, será mi mamá. Si rechaza la oración, querrá decir que el espíritu maligno no se ha ido. Así, el muchacho se daba cuenta de que en ocasiones el diablo asumía la voz de su madre
hablaba como ella, ¿no? Pero que se rebelaba cuando le era invitado a alabar a Dios y desenmascarándose volvía a decir malas palabras a la familia. Esta era la manera por la que su hijo sabía si su mamá estaba poseída o no en ese momento. Por eso les hablo de los lapsos de posesión. Una persona está poseída a ratos, no siempre. Y dice que un día Lucrecia fue llevada a la parroquia de San Miguel Arcángel, templo donde había celebrado su matrimonio, ella. Ella no logró entrar. De repente, las articulaciones inferiores se le paralizaron, impidiéndole continuar su camino. No pudo entrar. Más adelante va a concluir Fray Benigno que la razón por la que el demonio se metió en Lucrecia fue para destruir su matrimonio. Por eso, al ser llevada al lugar donde se casó, no quiso entrar. Se le paralizaron sus pies y ya no pudo caminar. Llegados a este punto, pienso que puede ser útil conocer el testimonio de Lucrecia directamente. Vamos a escuchar lo que Lucrecia también escribió, ya después de ser quitada la posesión, ¿sí? Llegada a la liberación después de 15 sesiones de exorcismos, hubo 15 exorcismos para poder liberar a Lucrecia del demonio. A solicitud mía hizo una redacción. Vamos a leer algunas cosas de lo que Lucrecia escribió. Cuando el padre comenzó a hacer el exorcismo, dice, a la nueva personalidad que surgió en ella, le ordené, en nombre de Jesús, me dijera quién era. Esto sucedió el 19 de agosto del 2002, en la iglesia de San Miguel Arcángel, aquí en Italia. Cuando le pregunté, ¿quién eres?, le dijo, soy Asmodeo. Asmodeo es un dios, es un demonio, perdón. Es un demonio menor, no mayor, menor, no tiene tanta fuerza Asmodeo, ¿vale? ¿Está solo?, le pregunté, dice el padre, y él, riendo con satisfacción maléfica, respondió, somos muchos, una legión. Y luego le dice el padre, ¿está también Lucifer? Y dice ella, sí. ¿Desde cuándo están en Lucrecia? Desde hace 2 meses. ¿Quién te mandó? ¿Y a ti qué te importa, cura? Fíjense lo ofensivo de Satanás. ¿A ti qué te importa, cura? ¿Por qué estás aquí?, pregunté al final. Y le dijo Satanás, para destruir este matrimonio. Fue la respuesta que me dio. Después del exorcismo llegó la liberación, aunque desafortunadamente fue temporal. Después del exorcismo se fue Satanás, pero luego regresó. Sin recordar nada de lo que había sucedido, Lucrecia me confió que desde hacía unos 2 meses no soportaba que su marido se le acercara sexualmente. Este es un síntoma. ¿Se acuerdan lo que vimos del hostigamiento, de la infestación? No permitía que su esposo se le acercara sexualmente y que además sentía hacia él repulsión y odio, algo que nunca antes había vivido en el pasado. Yo entiendo que una mujer que se casó con un hombre, pues se casó porque le gustó, ¿sí o no? Sí, entonces no le debe dar asco que se acerque su esposo a darle un beso o un abrazo. Pues si con ese te casaste, criatura, ¿qué te andas quejando? A mí cuando me vienen y me dicen, es que me da asco. Bueno, pues eso que hiciste, pues, ¿por qué crees que yo no? Así no se me acerca ninguna. Pues sí, unas se acercan y ay, señora. Fíjense, ese es un síntoma, ¿eh? Ese es un síntoma. El asco hacia la pareja en el aspecto sexual. La repulsión, el asco contra aquella persona. ¿Está interesante? ¿Le sigo o ya paramos? Ay, criaturas, quieren que le siga todavía. En los siguientes exorcismos, que como dije antes fueron 15, no faltaron las escupidas hacia el padre. Las malas palabras y las reacciones negativas cuando acercaba el cuerpo de Lucrecia. Le acerqué un guante del Padre Pío o el rosario que el Papa Juan Pablo II usaba para rezar. Y la repulsión inmediata. Las reliquias de los santos, estas son reliquias del Padre Pío y del Papa San Juan Pablo II. Al orar por la liberación de esta pobre mujer, el espíritu maligno me gritaba, estremeciéndose con fuerza, que me detuviera. Recuerdo a la vez que me dijo, yo soy tu Dios, tú debes adorarme. Juan, el hijo de Lucrecia, me contó que en el periodo anterior a la liberación definitiva de su madre, incluso antes de que ésta tuviera las acostumbradas crisis,
Él oía como aullidos y lamentos que de lejos se acercaban a su casa. Todas estas cosas no las entendía la gente hasta después. Todo esto queda por escrito, está en un archivo de un exorcismo que se realizó. El fenómeno se presentaba cuando él ponía a rezar en su habitación ubicada en la planta baja. Cuando se daba cuenta de estos lamentos, se trasladaba al piso superior y encontraba a su mamá, que empezaba con las primeras molestias que le llevaban después al trance, cuando rezaban. Lucrecia le contaba que antes de entrar en trance, escuchaba frecuentemente una voz que le decía que él era muy antipático y que con sus oraciones era un aguafiestas. Lo llamaba con desprecio el cura. Fíjense, el cura iba y rezaba y Satanás le decía que era un aguafiestas, que no lo dejara entrar. Un día en que Juan no estaba en casa, esa voz le dijo a Lucrecia: no está en casa el aguafiesta, así que nos vamos a divertir. No estaba quien rezara. Si Juan lo molestaba tanto era porque oraba mucho y había logrado involucrar a muchas personas para que oraran por la liberación de su mamá. Narración del marido médico. Acuérdense que su esposo era médico. Aquí viene la narración de él, todo lo que él vivió. Él era médico, era cardiólogo, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas no son muy dadas a creer en este tipo de cosas, pero pues si te toca en la familia, pues crees porque crees, criatura. ¿Qué más te queda cuando no le hacen nada a las pastillas, ni los medicamentos, ni nada, ¿no? Pues ¿qué tienes que hacer? Pues recurrir a lo espiritual, ¿no? Entonces les voy a leer la conclusión del médico sobre el caso de su esposa. Dice: como médico puedo decir que habiendo estado yo presente en crisis histéricas, epilépticas, de lipotimia, etcétera, estas patologías, objetivamente hablando, no se podrían considerar como la causa del comportamiento de Lucrecia en la primera temporada de su malestar, cuando todavía el espíritu maligno no se le había presentado. Es decir, no pueden estas crisis psicológicas ser solamente por sí mismas causa de esta posesión. Por lo tanto, él creyó. La liberación definitiva fue el 2004, el 12 de noviembre, precedida por una visita al santuario y por un sueño. Les voy a platicar, les voy a leer ya por último todo el cuestionamiento antes de hacer el exorcismo. Un sacerdote, cuando va a hacer un exorcismo, tiene que cuestionar al demonio que está ahí. Cuando se llega al exorcismo, esto hace que el sacerdote tiene que tener sesiones con el que está poseído. No es porque a mí me traigan ahorita una muchacha y me diga: hágale un exorcismo porque fíjese que la vemos media rara. No, el sacerdote tiene que hacer una investigación minuciosa de los acontecimientos que ya les platiqué anteriormente. Y después de hacer las investigaciones, esto se puede llevar un año y medio, 2 años, se le tiene que dar información al obispo y se tiene que determinar qué día va a ser el exorcismo y en dónde y quiénes van a estar presentes. Y los que van a estar presentes tienen que ser personas sensatas, de fe, que crean en esto. Sinvergüenza, flojo, hocicón, ese no, ese llévenselo allá de borracho, allá que anden otras cosas. Ese no cree en esto, ¿para qué me lo traen? No, allá quédate, emborráchate y embrutécete más todavía. Tienen que ser personas de oración, que creen en Dios. Tienen que ayunar 3 días antes. Acuérdense lo que dijo Cristo: estos demonios no salen sino a fuerza de oración y ayuno. Tienen que ayunar 3 días antes. Tienen que estar confesados. El sacerdote y esas personas tienen que hacer un retiro espiritual de un día con el Señor, retirarse, a orar y a prepararse con comunión diaria. Y después de todo esto, tienen que ir y enfrentar al demonio. De preferencia en un lugar sagrado, como puede ser una iglesia, una sacristía, un oratorio o un lugar que esté preparado para una iglesia, como por ejemplo que no es la iglesia, pero que está bendecido todo este lugar. Ahí debe de ser un exorcismo. ¿Correcto? Entonces, no nomás es así, no son enchiladas de que tráiganmela ahorita, yo aquí le rezo y le canto y le bailo. No, porque ¿por qué les digo que no debe de ser así? Porque imagínense, llevan ustedes a un iluso de esos señorones locos que no creen en Dios a un exorcismo. ¿Qué le va a pasar a ese pobre de espíritu débil? Pues se le va a meter el demonio. Se le va a meter, porque no tiene nada que lo proteja. Se le va a meter. Acuérdense que el demonio, miren, el demonio sale e inmediatamente se mete.
No crean que sale y se va por ahí a volar un rato ahí, anda. A ver a quién me le voy a meter. No, ahí luego busca y ¡pum! Entra. No se manifiesta inmediatamente. Escúchenme bien, no se manifiesta inmediatamente porque el demonio es paulatino. Se va manifestando. Acuérdense el caso de Lucrecia. Todo comenzó cuando se le paralizaron sus pies antes de entrar a la iglesia, ¿no? El caso de Ambrosio, todo comenzó con el mal olor en el sagrario, ¿no? Entonces, es paulatino, no es así de repente, no se va dando poco, no se va dando rápido, no se da rápido, se da poco a poco. Ahora, en el caso del exorcismo, el sacerdote encabeza y se tiene que poner, escúchenme bien, una de las cosas, nomás que ya me lo guardaron, pero si no les enseñaría, el recipiente donde se guardan las hostias consagradas, se llama copón, es como una copa de oro, casi siempre de oro, a veces de latón, como yo que es de latón, porque aquí estamos pobres todavía, entonces pues es de latón. El copón se debe de abrir el sagrario para que se le acerque el copón a la persona antes del exorcismo. Y el sacerdote debe de hacer el exorcismo con la estola. ¿Sí ven una tirita que nos ponemos aquí los sacerdotes? Eso se llama estola. Y la estola es la que nos permite realizar un sacramento a un sacerdote. No debemos de celebrar algo sin la estola, ¿no? O sea, así no. Esto nomás es el alba. La estola es la que va aquí. La estola es fundamental. Se le debe de acercar a la persona para que la bese. Si no la besa, está poseída en ese momento. Ese es un síntoma. Yo le debo de acercar y decirle, besa la estola. Si no la besa, está poseída en ese momento. Ese es un síntoma claro. El sacerdote debe de tener un crucifijo exorcizado también, que le debe de acercar y le debe de dar la bendición con el crucifijo al poseído. Si hay repulsión, está poseído. Si acepta la bendición sin decir nada, no está poseído. Antes de iniciar el exorcismo se hacen ese tipo de cosas y después vienen las oraciones. Pero después, antes de hacer el exorcismo y después de hacer las primeras bendiciones, se le rocía con agua bendita exorcizada. Si la persona le saca el agua bendita o brinca o agrede, está poseída. Yo cuando paso a echar agua bendita veo algunas que me ponen cara de furiosas. Y no es que estén poseídas. Las agarré desprevenidas y les eché demasiada agua, o verdaderamente están comenzando con una posesión. Hay gente que me ha agredido, Hay gente que me ha agredido y me dice, ¿por qué me echó tanta agua? ¿Qué piensa? ¿Que sabe qué? Es un sinvergüenza, no debe de ser tanta, que yo estaba platicando y usted me avienta el agua encima y uno lo agarra distraído. Y yo no pienso mal, pero digo, bueno, está muy lejos de las cosas de Dios, ¿no? Le digo, para la próxima te voy a echar más, ¿no? ¿Vale? El agua bendita exorcizada debe de usarse y son 3 cosas las que debe de hacer el sacerdote como última opción antes de practicar el exorcismo. Hacer besar la estola, la otra, bendecir con el crucifijo exorcizado y la otra, rociar con agua bendita. Si las 3 no hay reacción negativa, no está poseída. Pero después, el padre Benigno hizo esto y hay un diálogo muy interesante entre Lucrecia y el padre. Se los voy a leer, ¿sale? Ahí va. Cuando Lucrecia llegó se sentía mal. Empecé la oración. Ella entró en trance de inmediato. Se transformó, ¿no? Dejó de ser Lucrecia y comenzó, a ver, no le aprieten por favor, y comenzó a aparecer Asmodeo. Acuérdense que se llama Asmodeo, el demonio. La nueva personalidad que se presentó me dijo que la dejara en paz, porque ahí se encontraba bien. Le pregunté, ¿quién eres? Asmodeo, me respondió. Y después sacó la lengua moviéndola por un buen rato. ¿Estás solo? Sí. ¿Quién te mandó? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Quién te mandó? Insistí. Uno y qué más, no te digo. ¿Fue Lucifer tu jefe? No te lo digo, fue la respuesta. Seguí con las oraciones de exorcismo y cuando llegamos a cierto punto empecé a invocar a la Virgen Santa con el Ave María. Deja ya esa,
me dijo. Y yo le contesté, vete, ¿no ves que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios? ¿No ves que desde que molestas a Lucrecia, su marido, se ha acercado a los sacramentos? A ese le voy a romper las piernas, me dijo. Yo insistí. Márchate, te lo ordeno a través de la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Fíjense la importancia de la Virgen María, ¿eh? Muy importante el caso de la Virgen María. No la nombres, fue su reacción de Asmodeo. Lucrecia estaba hablando, pero era Asmodeo. No la nombres, fue su reacción. ¿Por qué? Le pregunté. Ella me molesta. ¿Por qué te molesta? Porque ora. ¿Pide por Lucrecia? Le cuestioné. Sí. ¿Y tú cómo sabes? La veo. ¿Qué te molesta más de la bienaventurada Virgen María? Y fíjense lo que responde Asmodeo, su inmaculada concepción. ¿Por qué? Le pregunté. Porque ha sido una mujer sin pecado. ¿Qué respuesta? Yo me pongo a pensar y me estremezco que el demonio responda lo que la Virgen María es, porque es una mujer sin pecado. Y me pongo a ver tantos hermanos separados que dicen barbaridades de la Virgen María, ¿sí o no? Que es una mujer pecadora, que es una mujer que tuvo más hijos, que anduvo con otros hombres. Imagínense, el demonio lo que está diciendo, me molesta porque es una mujer que ora. ¿Y qué es lo que más te molesta de ella? Dice, su inmaculada concepción, ¿no? Que concibió sin pecado. Dice, ¿y por qué te molesta tanto ella? Y dice, porque es una mujer pura. ¿Cómo es posible que el demonio sepa dar más respuestas que nosotros que somos sus hijos? Y que dudemos de la virginidad de María Santísima. A ver, no le aprieten, por favor. Vamos a seguir, Ahí voy. ¿Por qué? Le pregunté, dice, porque ha sido una mujer sin pecado. A la luz de estas respuestas, repetí la orden de que se fuera, haciéndole referencia a la Virgen María. Fíjense lo que dijo, o sea, el padre benigno ya encontró dónde está la molestia de Asmodeo, la Virgen María. A la luz de estas respuestas, repetí la orden de que se fuera, haciendo referencia a la Virgen María. Dijo el padre, por la inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María, te ordeno que te marches. No, yo estoy bien aquí. Pero veo que sufres mucho, le dice el padre. Sí, es verdad, me respondió. ¿La Inmaculada te molesta? Sí, esa siempre ora, la veo. Fíjense, el demonio la ve a la Virgen María rezar. Seguí rezando varias veces el Ave María, intercalando esta invocación. Señor, por la sangre e inmaculada concepción de la bienaventurada, por la santa, e inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María, libera a Lucrecia. Constaté que Asmodeo empezaba a alterarse más que de costumbre. En ese momento determinado, el cuerpo de Lucrecia adquirió rigidez. Después, su pierna derecha empezó a temblar rápidamente, mientras que la otra permanecía quieta. Sus ojos, mientras tanto, se abrieron de par en par y se inyectaron de sangre. Sus músculos se alargaron. Los de su boca empezaron a estremecerse con un movimiento similar al que uno tiene cuando trata de aguantar un estornudo. ¿Sí se acuerdan cómo uno empieza a aguantarse cuando no puede uno estornudar? Su respiración se hizo jadeante. El momento crucial llegó cuando mostré a Asmodeo la medalla milagrosa. ¿Sí saben quién es la Virgen de la Medalla Milagrosa, no? Cuando yo era niño, mucha gente la colgaba en su cuello. La medalla milagrosa, la Virgen de la Medalla Milagrosa. Que en un formato grande, como la leyenda, oh María sin pecado concebido, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El temblor de la pierna de Lucrecia aumentó. Su mirada asumió la expresión de alguien a quien le habían dado un gran susto. Empezó cada vez más a echarse para atrás. Después emitió un grito prolongado, poniéndose rígida como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Inmediatamente después
pasó a un estado de debilitamiento como si estuviera desmayada. Y aquí quedó liberada. Eso pasó el 19 de agosto del 2004 en Italia. El padre Benigno se reserva mucho los lugares por respeto a las personas, ¿no? No los da los lugares, por eso no les doy el lugar, porque no lo dice, ¿no? Pero él tiene los testimonios archivados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el demonio está y que un sacerdote puede y debe actuar. Cuando ustedes vean casos de este tipo, con los 5 rasgos que les dije al principio, deben de recurrir con un sacerdote y presentarle las pruebas para que se empiece a analizar una posibilidad de exorcismo, ¿sale? Evitando todo vacío de posesión demoníaca, como puede ser una enfermedad de esquizofrenia, de histeria, de demencia, de sonambulismo, de alteraciones de la conciencia, lo que ya les dije que no son posesiones, ¿sale? Pues muchas gracias a todos los que nos ven en este video.